Vamos a abrir para preguntas. 1, 2, 3, 4, quedarse pendiente. 5 y 6. Acuérdense nada más. Buenos días, señor presidente. Felicidades por el proyecto. Nosotros que venimos de fuera, pues obviamente nos interesa mucho también participar de esto. Señor presidente, ha estado esta semana usted planteando el tema del no impacto en los costos del combustible a partir de pues una serie de medidas que su gobierno ha implementado, en particular, bueno, la apuesta por la autosuficiencia en abasto de combustibles, pues está comprobado que está funcionando. De manera inusitada en México, los consumidores pues tenemos costos de gasolina más bajos que en Estados Unidos, más bajos que en Centroamérica, y bueno, pues creo que es algo que es notorio y además celebrable. Señor presidente, en este sentido existe una inquietud reiterada, que así como usted en su momento accedió a dictaminar una política de precios tope para el gas LP, bueno, ante el riesgo de un encarecimiento súbito de lo que es la gasolina, que incluso se ha visto en algunos distribuidores en estos días, que aquí en la Ciudad de México hubo alguno que vendía el litro de gasolina super premium de no sé qué categoría a 30 pesos el litro. Preguntarle si existe la posibilidad de que se implemente una política parecida a la que se diseñó para el gas LP a fin de contener pues una eventual escalada en los precios de las gasolinas y el diésel. Creo que sería importante precisamente para proteger sobre todo al consumidor. El precio de la gasolina, como usted sabe, tiene un impacto fuerte en las distintas cadenas de valor porque este país se mueve sobre ruedas y bueno, la inflación de la cual se dio nota ayer, bueno, pues sigue lamentablemente en alza. Usted ha dicho que es uno de los desafíos en materia económica que tiene su gobierno. Pues la buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica. Es importante que se sepa por qué, a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles. Son dos razones. Una, que producimos petróleo. No todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países del mundo deben producir petróleo alrededor de 20, de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima. Y ahora por el conflicto, por la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios. Y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los $100 por barril. Y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. No hay que olvidar que en 14 años, de manera consecutiva, venía cayendo la producción petrolera de 3.400.000 barriles en 2004, 3.400.000 barriles en 2004, a 1.700.000 en 2018. Cada año caía. Entonces nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste, donde está el petróleo, porque durante el periodo neoliberal se invertía en el norte y se quería sacar petróleo de las aguas profundas, en donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, porque la verdad no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las empresas petroleras. Es increíble, pero durante el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex se destinó al norte del país, cuando el petróleo, todos sabemos, está en el sureste, está en tierra, en aguas someras. Entonces cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Ya tenemos más petróleo crudo. Y al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40%. Entonces hemos invertido más de 30,000 millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación y como se compró la refinería de Deer Park en Texas a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45%. A ver si Laura nos envía
un informe del director de Pemex, son unas gráficas sobre esto que estoy hablando, que es muy importante conocer cómo hemos venido reduciendo las importaciones de gasolinas porque se está produciendo en México, que es el propósito, que se pueda producir lo que consumimos, porque fue absurdo, cuando menos, lo que hicieron durante el periodo neoliberal, de que se vendía petróleo crudo y comprábamos las gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja, porque la verdad todo era negocio para beneficio de particulares y mucha corrupción en Pemex. Estaban destruyendo por completo, acabando con la industria petrolera, nada más que no les dio el tiempo, entregando las zonas petroleras a particulares. No olvidemos que la llamada reforma energética consistió en entregar 110 contratos a empresas particulares para explotar petróleo. Pero fíjense, aun cuando hablaron de que se iba a incrementar la producción, de esos 110 contratos solo hay 3 en proceso de producción. Todos los demás están en la especulación. Hay muchos que recibieron esos contratos y ya vendieron las acciones a otras empresas. No invirtieron nada, engañaron. Eso fue la llamada reforma energética. Afortunadamente, lo que entregaron significó apenas el 20% del potencial petrolero de México. No les dio tiempo, sonó la alarma y llegamos y paramos las privatizaciones y estamos, como dije, rescatando a Pemex. Entonces, es la primera lámina y aquí está, miren, es muy claro. Importaciones de gasolinas y diésel del 18 al 22. Miren lo que importábamos, donde llegamos, lo que se compraba, 833,000 barriles diarios. Miren cómo estamos importando 431 en enero barriles diarios, 342 de gasolinas y 89 de diésel, 89,000 barriles de diésel. Pero si aquí ya agregamos lo de Deer Park, 131,000 barriles diarios de gasolina, ya esto se reduce pues como a 210,000 barriles diarios de 594. Y una vez que tengamos Dos Bocas y la coquizadora de Tula, ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Aquí ya, les decía yo, si sumamos lo que está produciendo Deer Park en diésel, ya somos autosuficientes. Esto es lo que hemos logrado con la nueva política. Entonces, por eso podemos decirle a los mexicanos que no hay motivo de preocupación, que vamos a sostener el precio de los combustibles porque se ha actuado bien con esta nueva política. Y aprovecho para agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los técnicos, porque esto lo hemos logrado de manera conjunta. Yo desde que soy presidente he visitado cuando menos en 3 ocasiones cada una de las 6 refinerías. Este 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, precisamente en la refinería de Minatitlán, porque sabíamos de la importancia de ser autosuficientes. Habían quienes hablaban de que estábamos mal invirtiendo en petróleo porque ya se terminaba la era del petróleo. Pues la verdad que todos quisiéramos que se avanzara más en innovación tecnológica y que se utilizaran energías renovables, energías limpias, pero falta. Entonces no es un asunto nada más de buenos deseos. Habían quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo. Bueno, uno de estos multimillonarios del mundo hace unos días creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que se iba a seguir necesitando el petróleo. Y él está en el negocio de los carros eléctricos. Pero, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ese señor. No. Nosotros agradecemos a Estados Unidos porque nos autorizó la compra de la refinería. Tuvimos esa visión de comprar en su momento esta refinería. Tenía que autorizarlo el gobierno de Estados Unidos. Hubieron presiones, desde luego, como siempre. Y saben que los que presionaban más para que no se adquiriera la parte de Shell de la refinería eran nuestros adversarios mexicanos, que siempre apuestan, ¿no?, a ponernos del pie, a que nos caigamos, a que tengamos dificultades. Pero salió adelante. Querían condicionar, ese era el deseo, lo de la autorización, a que se modificara el proyecto de reforma eléctrica. No llegaron a expresarlo así, pero sí habían muchas presiones, incluso hasta denuncias, así como lo de la guerra de los pasteles. ¿Se acuerdan de que Francia utilizó como excusa de que se había estafado a un pastelero francés en Tacubaya, que se le habían robado unos panes? Y esa fue la excusa para invadirnos, para cobrarnos esa enorme deuda. Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Ahora estábamos haciendo este trámite, de repente quien presenta una denuncia es una empresa, una tintorería de Nuevo León o de Nueva York, sí. Y así, y la autorización la tenían que dar 3 instituciones del gobierno de Estados Unidos: el Tesoro, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía. Y el Tesoro y el Departamento de Estado autorizaron, y donde se tuvo más dificultad fue con la Secretaría de Energía, por lo mismo, por esta situación, y porque de aquí hablaban para que no nos autorizaran. Por eso agradezco mucho al presidente Biden de que ha sido muy respetuoso, y esto nos ha permitido salir adelante ahora en esta circunstancia difícil. Obvio, la historia le ha dado la
razón a tu visión, señor presidente, de buscar la autosuficiencia. Persiste, y este era el origen de la pregunta, desde el 2017, esa idea de que en el mercado de los combustibles rige la mano invisible del mercado, ¿no? Esto de que hay libre flotación de los precios, aunque Pemex provee al final de cuentas el 90% del combustible que se vende en este país. La pregunta en específico es si se podría tener una política de precios tope muy similar a la que se tiene en el asunto del gas LP. No sé si lo tienen estudiado o analizado. Sí, y eso es lo que se ha sostenido por más de 3 años, porque manejamos de acuerdo a los costos el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Entonces, a través de este impuesto, si se disminuye o se aumenta, tenemos el control de precio. Y afortunadamente, Pemex, como tú lo mencionas, tiene más del 90% de la capacidad de producción, de distribución de gasolinas, lo que no se tiene en la industria eléctrica. Por eso tenemos que recuperar terreno para la Comisión Federal de Electricidad, para la empresa pública, porque si se deja al mercado, pues es como la libertad del zorro en el gallinero. Para que se entienda bien, miren lo que está pasando en Europa, en España en particular, lo que están padeciendo por los aumentos de precio en energía eléctrica, en gas. La gasolina cuesta 46 pesos el litro. Sí, están haciendo un llamado en la Unión Europea de que ya no se consuma tanto gas, pero esa no es la opción. ¿Qué no dijeron ellos de que la opción eran las energías renovables? Y resultó de que no se avanzó en eso y terminaron dependiendo en buena medida del gas de Rusia. Y sí, Estados Unidos puede enviarles gas, nada más que para enviar gas se necesita un proceso que lleva tiempo. Son plantas de licuefacción. El gas se tiene que congelar para embarcarse y allá se vuelve a gasificar. Pero no hay las plantas suficientes en Estados Unidos. En el caso de México no tenemos ninguna. Se va a tener una en Ensenada para enviar gas. Nosotros no tenemos problema porque con la producción de petróleo crudo viene gas asociado. Y además tenemos un contrato de compra de gas con Texas, con productores de Texas, y eso nos ayuda mucho. Y el precio del gas en Texas afortunadamente no ha aumentado como en Europa. Entonces tenemos resuelto lo de la generación de la energía eléctrica. En el caso de que se aumentara el precio del gas por encima de lo normal, tenemos ya un plan para producir más energía en las hidroeléctricas y en otras plantas, incluso si se necesitara pues con combustóleo, pero hasta ahora no es necesario ni va a hacer falta. Ese es nuestro cálculo. Estamos procurando que esto no suceda, que el subsidio le llegue al consumidor. Y hasta ahora se ha mantenido el precio. El lunes lo vimos aquí. Algunas empresas se están, como dice se pasan de rosca. Pasando de rosca, dice Sheffield. Pero hay vigilancia y se está supervisando. No solo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro, que es un abuso, o sea, de lo que les cuesta, de lo que Pemex les entrega. Sí, estamos haciendo vigilancias, supervisiones con la Procuraduría del Consumidor y también viendo que den litros completos. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ese problema. Son algunas empresas, algunas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías, que se están portando muy bien y que ojalá y sigan así, porque no sería justo que se esté dando este apoyo al consumidor y que se queden ellos, ¿no?, los intermediarios, con estos recursos. Y no queremos tener gasolineras como en el caso del gas, que es un poco lo que estás planteando, o sea, que sí está el gas bienestar. No, confiamos en que vamos a tener el control. Por eso, desde el principio, todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles. O sea, porque ya sabíamos, ¿saben qué decían los tecnócratas? Muy irresponsables y además incapaces. Decían que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas. Un secretario de Hacienda llegó a decir que eso no perjudicaba a la gente porque la mayoría de la gente no tenía automóvil, no tenía carros. No estoy inventándolo. ¿Y cómo les aplaudían a estos tecnócratas que se creían científicos? Pues cómo no va a impactar, pues la gasolina es básica, el diésel. Entonces nosotros, además de que se garantiza que se tenga un precio justo en los combustibles, nos ayuda también el control de inflación, porque si no se nos va arriba la inflación más allá de lo normal. Omití presentarme, Demián Duarte del Sonora Power, Telemax y Radio Sonora. Señor presidente, bueno, yo vengo de Sonora y antes de venirme me interpelaron algunos ciudadanos para que le diera un mensaje. Este mensaje es muy directo, dicen que lo apoyan, que ahí la lleva, que no ceje en el camino. Eso es lo que me pidieron
pidieron que le comunicara y que lo van a apoyar, bueno, pues el 10 de abril. Así en esos términos me lo plantearon. Señor presidente, en Sonora estamos muy agradecidos con usted. La última vez que estuvo en nuestra tierra, bueno, además de dar forma al plan de justicia para la nación CUMCAC, allá en Punta Chueca, donde lo vimos, pues también anunció el plan de justicia nuevo para la nación Mayo. Yo, en lo particular, señor presidente, le quiero llamar la atención sobre un particular. Ha anunciado planes de justicia para los CUMCAC, que son los seris, los yaquis, también para los mayos. Pero en Sonora tenemos 7 naciones originarias. Están, los que casi nunca se acuerda nadie de ellos, los Kikapú, los Cucapá también, que son 12 naciones distintas, se pueden confundir por el parecido del nombre. Están los Tohono O'odham, también están los Pimas, y bueno, naturalmente que todos ellos, lamentablemente, pues padecen de situaciones, de injusticias, incluso son naciones originarias que han sido estigmatizadas. Hay quien considera que no les gusta trabajar, no lo dicen así, lo dicen en términos más peyorativos, que son borrachos, que son drogadictos, una serie de cuestiones, cuando al final de cuentas ellos son los dueños originarios de la tierra en donde vivimos y nos desarrollamos los sonorenses. Señor presidente, preguntarle si en esta visión de justicia para las naciones originarias, bueno, existe la posibilidad de que haya una integralidad, precisamente para que todos los grupos originarios de nuestro estado, que son 7, pues tengan acceso precisamente a mejores condiciones de desarrollo, dado pues que ellos son los pobres entre los pobres, lamentablemente. Simplemente plantearle eso. Y bueno, sabemos que va al sur de Sonora, a la región precisamente del Mayo, y los alcaldes de Navojoa y de Álamos en particular me han pedido que le haga una invitación a sus ciudades, ya que va a estar en la región, precisamente para poderle exponer allá pues de primera mano las distintas situaciones y necesidades que tienen ambas ciudades. En este caso, Víctor, si no mal no recuerdo, Valderrama y Mario Martínez son los alcaldes de Álamos y Navojoa respectivamente. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a ir por allá, vamos a ir a Navojoa y vamos a ir a Álamos, porque es un encuentro con mayos que están precisamente en Navojoa, en toda esa región, y guarijíos que están en Álamos, la región de Álamos. Y sí se está dando atención. Fuimos a Yécora y también allí hay otras culturas, otras etnias, y estamos apoyando. Y vamos a seguir con este plan de apoyo a Sonora. Ya puedo informar que se resolvió lo del amparo que había para la construcción del distrito de riego yaqui, de los pueblos yaquis. Interpusieron un amparo, ya se ganó y se va a continuar con las obras. Y vamos avanzando y decirle también al pueblo de Sonora que estamos trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad, apoyando a ese extraordinario gobernador que tienen, Alfonso Durazo. Eso significa como el 90% del camino que hay que recorrer para que haya justicia, paz, bienestar, progreso en Sonora. Un buen gobierno que encabeza Alfonso Durazo. Y estamos atendiendo el tema que preocupa de la inseguridad, tanto en Cajeme como en Caborca. Ayer nos preguntaban sobre el decomiso de armas del ejército. En Caborca quedamos en informar. ¿Tiene el informe? Aprovechando. De las armas que se aseguraron, de las 150 armas largas y 38 armas cortas, 129 de ellas son de origen estadounidense. Tenemos el resto de otras partes del mundo. En lo que corresponde a cartuchos, los más de 3 millones de cartuchos, ahí el 75% de estos cartuchos son de procedencia rusa y el 25% de procedencia estadounidense. También mencionar que de las armas largas, lo que son los fusiles calibre 50, las ametralladoras calibre 50, los fusiles 223, pues en su mayoría son de origen estadounidense. Eso es lo que se obtuvo de información y una vez analizado todo el armamento asegurado ahí en Sonora. Aprovechamos para contestar lo de ayer. ¿No tienen el dato ahí? Sí, ahí lo deben de tener. Ahí está. Esto es un arsenal. Entonces ya cumplimos con dar el informe, aprovechando que está aquí el general. Muy bien, adelante. Presidente, buen día y buen día a sus invitados. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, sobre los lamentables hechos del Estadio Corregidora allá en Querétaro, preguntarle si sería posible tener la opinión del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda, de la secretaria del Trabajo y de todas las áreas de su gobierno, el gobierno federal, respecto de cuál es la responsabilidad de la Femex Food en todo este tema, porque bueno, es la Femex Food la que está sancionando, pero todos sabemos que esta organización pues solo es una sucursal de la FIFA, y en ese sentido las medidas que aplica pues vienen dictadas desde fuera, son extraterritoriales, y se está omitiendo en toda esta investigación cuáles son las responsabilidades directas de la Femex Food, así como de la FIFA, y pues esto no podrían atenderlo los gobiernos estatales, tendría que ser un tema de la Federación. Y ya que se pudiera tener esta opinión, pues que se investigue lo que está pasando en el fútbol mexicano, sobre todo porque se ha tratado más como un negocio que como un deporte, y en ese sentido pues
pues hay muchos temas que revisar, presidente. Está, por ejemplo, el tema de la seguridad, que sí es muy importante y que ya vimos lo que sucedió en este Estadio Corregidora, y en ese sentido, pues si no hubiera pasado esta desgracia, estas omisiones seguirían ocurriendo, ¿no? Entonces, por acción, omisión y negligencia tendríamos que saber cuál es la responsabilidad de la Femex Food, no solo en el tema de seguridad, sino también en otros asuntos que rayan en la delincuencia. Por ejemplo, se sabe que los clubes deportivos de fútbol son utilizados por la delincuencia organizada y por los delincuentes de cuello blanco para lavar dinero, así como para otras situaciones anómalas. En el tema laboral, por ejemplo, los futbolistas pues no tienen reconocidos sus derechos, hay una doble nómina, eso también se conoce, donde se les paga por debajo de la mesa y otra parte del sueldo sí se les paga normal y se entera al SAT, pero para evadir impuestos pues lo hacen de esta manera. Hay una venta de jugadores sin que se les pida su opinión y en algunos casos quienes se rebelan o quienes estaban tratando de hacer este sindicato pues son vetados de estos equipos y al final pues se les acaba su carrera futbolística. Además están otros temas ligados con esta delincuencia, por ejemplo las barras que son muy violentas pues están sumamente en contubernio con los equipos de fútbol. Todos sabemos que a ellos se les entrega un porcentaje de los boletos, que ellos los utilizan para estar con estas situaciones de violencia, y también está el tema, por ejemplo, de la reventa de boletos. A mí, por ejemplo, me gusta el equipo Pumas y voy al estadio de CU y hay una reventa de boletos ahí a la cara de todos, o sea, es algo que sucede sin que nadie le ponga orden. Entonces hay muchos temas que se mueven en todo este asunto y pues no es la primera vez que ocurre una desgracia de esta naturaleza. Hay muchos ejemplos de cómo la gente pues no tiene seguridad y sobre todo la venta de alcohol en los estadios. En Europa, por ejemplo, esto está prohibido, no se puede vender alcohol en los partidos de fútbol porque esto genera pues mucha efervescencia. De por sí es un deporte muy pasional y si a eso se le agrega que hay venta de alcohol indiscriminada en estos estadios y que aunque hay normas de que al medio tiempo ya no se puede vender en el segundo tiempo alcohol, pues esto no se cumple prácticamente en ningún estadio. Entonces la gente pues está muy propensa a que estas pasiones pues se conviertan después en violencia. Sería bueno que a partir de lo que pasó ya en el estadio Corregidora, pues se revise cómo está actuando la Femex Food en México y si sus normas que aplica de forma extraterritorial son suficientes para garantizar la vida de quienes asisten, porque estos son eventos públicos, eventos masivos, van familias, van niños, en fin, van personas de la tercera edad que son vulnerables y que pues quedan a la merced de todo este negocio que se ha hecho en el fútbol mexicano. No, pues te tenemos que responder. Está muy bien argumentado tu planteamiento. Ya tenemos un informe que hoy se iba a presentar, porque así como preguntaron por lo de las armas decomisadas por la Secretaría de la Defensa, nos preguntaron sobre lo del estadio. Y Ricardo Mejía presentó ya un informe en la mañana, pero como teníamos esto importantísimo del bosque, quedamos en presentar la propuesta integral, que debo decir, vamos a enriquecerla con lo que estás planteando para el día jueves, dentro de 8 días. Quedamos en eso, para el día 17. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un planteamiento. Y quizá de sanciones, presidente, porque aquí hubo negligencia de la Femex Food, hubo negligencia de la FIFA por no estar atenta a lo que sucede en el caso mexicano y pues ellos no están siendo señalados en este momento. Ellos son los que están sancionando al Club Gallos Blancos, ¿no? En ese sentido, pues ¿quién sanciona a esta sucursal de la FIFA? Sí, el jueves presentamos una propuesta ya con todos los elementos. Sobre el mismo tema de los deportes, presidente, la oficina. Afortunadamente aquí quiero decir algo, hasta ahora no ha fallecido ninguna persona, eso es lo que más nos consuela, porque sí se pensó de que habían perdido la vida de varios jóvenes, sobre todo, que los que se internaron heridos, la mayoría jóvenes. Entonces, afortunadamente ya se les ha dado de alta a los hospitalizados. Queda uno grave, pero respondiendo bien, y hay optimismo de que se le va a salvar la vida. Es decir, eso sí hoy se dio a conocer y es importante, ¿no?, que se sepa. Y lo otro, pues es que ya empezaron las órdenes de aprehensión, ya todo el proceso de tipo legal, pero se necesita un planteamiento integral.
Es que eso es lo que de eso trataríamos el jueves, si les parece. Sobre este tema de los deportes, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en diciembre pasado hizo un señalamiento mundial de las apuestas ilegales y también de las apuestas legales que imperan en un mundo de corrupción del deporte a nivel internacional, y por supuesto también está la parte que le toca a México. En ese sentido, preguntarle, presidente, porque la FIFA ya un año antes había firmado un convenio con esta oficina de la ONU para supuestamente que ya no ocurriera este amaño de partidos y que no hubiera como toda esta corrupción en este deporte, pero pues eso no ha funcionado, ¿no? Entonces, preguntarle en el caso mexicano si se va a revisar desde la Secretaría de Gobernación cómo está todo el tema de las apuestas, porque en estos partidos, cuando se transmiten por televisión, parte de los mensajes que se están reiterando al público es apuesta en tal sucursal, apuesta en esta otra, y eso ha llevado ya a un problema social que es el de la ludopatía. Estas personas que ya tienen una enfermedad por estar apostando y que les puede costar incluso en su vida familiar, en su entorno, pues la pérdida de un patrimonio que con mucho esfuerzo pues han obtenido. Sí, lo incluimos también y te damos respuesta el jueves. Eso es un buen emplazamiento el tuyo. Y por último, presidente, se había quedado aquí el compromiso de que se iba a dar a conocer esta denuncia que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2020 sobre la guardería ABC, en los términos en los que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA había planteado este proyecto de investigación sobre esta guardería en 2010. Sin embargo, el IMSS nada más dio a conocer un comunicado conjunto con Gobernación y no dio a conocer esta denuncia. Preguntarle si pasó algo por lo cual no se dio a conocer o si lo van a venir a presentar después aquí o qué va a pasar con eso. Pues si hace falta más información se va a dar a conocer. El martes va a estar el director del Seguro Social, porque vamos a presentar el plan de salud para los que no tienen seguridad social, para la población abierta. Y quedamos que el martes que se dedica a informar sobre la pandemia, vamos a utilizar tiempo con ese propósito y vamos a dar a conocer lo que tú estás planteando, que se conozca la denuncia que se presentó a partir de la propuesta que hizo el ministro Arturo Saldívar. Es una denuncia que presentó el Seguro Social a la Fiscalía en el caso ABC. Entonces se va a dar a conocer y él va a informarles. Gracias, presidente. Muy bien. ¿De dónde eres? De Vice News, de Nueva York. Por eso pregunto. Yo entiendo, esperamos, entonces, nada más vamos, ya estamos por terminar. Y antes de irnos vas a tener oportunidad. Pues muy rápido, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle sobre la inflación. Con datos en solo 2 semanas, pues tanto de febrero como de la guerra de Rusia, los precios pues se ven impactados, hay presiones, hay algunos que no han bajado como el limón. Los resultados en la inflación anualizada son de 7.28%. Se habla en la revisión que ya empezaron a hacer los especialistas de alcanzar una inflación al final del año del 8%, incluso hablan hasta del 10% en los escenarios más críticos, de una alza inminente ahora en el Banco de México de las tasas de interés. En fin, ¿cuál sería la posibilidad, los escenarios que usted ve? También acciones para alentar el mercado interno, que se ve también en el comportamiento del consumidor, que pues hay preocupación, hay incertidumbre. Y a propósito de las gasolinas, no sé si convendría hacer este llamado de que en donde se están viendo que hay precios hasta de 30 pesos el litro, por ejemplo, de la Premium, pues que el consumidor sencillamente no la adquiera, ¿no? Que busque donde hay todavía de 26, de 23 pesos todavía la Premium. En fin, que hay un escenario preocupante en materia de precios que podría alterar incluso hasta sus propias expectativas de crecimiento, que lamentablemente pues está bien impactado por fenómenos o consecuencias del exterior. ¿Algún comentario sobre este escenario? ¿Qué piensa el gobierno? Bueno, 2 cosas. Primero, no dejarnos manipular por informaciones falsas sobre precios de las gasolinas. Esto una vez lo hizo del Reforma, de que agarran, toman una foto a una gasolinería de un precio alto y eso lo convierten en un precio nacional, que no es así. Puede ser que una gasolinería, 2, 3 de las miles que hay, hagan eso, pero nosotros tenemos una supervisión constante y lo que informamos los lunes es lo que realmente sucede. No hay alteraciones. Quisieran a lo mejor nuestros adversarios, porque están molestos. Imagínense cómo no van a estar molestos si apostaban de que se iba a ir la gasolina a las nubes, de que íbamos a estar como en la hermana República de Venezuela utilizando eso, y resulta, o que ya nos iba a necesitar el petróleo, que para qué invertíamos, que para qué comprábamos la refinería, que para qué rehabilitábamos la refinería, que para qué construíamos una refinería nueva. Hay constancia de todo eso. Entonces, de repente, la realidad
los desmiente, ellos están molestos, porque así son los conservadores. Y son muchos, siempre lo he dicho, no es una minoría. Son como 25 millones que tienen esa mentalidad conservadora. Son bastantes. Y todos los medios. Ahora que se incorporó Epigmenio, aquí dije, ya vamos de gane. Ya es 100-1. Ya tenemos 1 de cada 100. Vamos avanzando. Por el control casi absoluto de los medios. Entonces, están muy molestos. No dejarnos influenciar por ese estado de ánimo de nuestros adversarios. Además, ¿cómo no les va a dar coraje si vienen a comprar gasolina de Estados Unidos a México? Si la gasolina en Estados Unidos se está vendiendo a mayor precio que en México. Entonces yo los entiendo, pero que no nos dejemos llevar por eso. O sea, no hay gasolina de 30 pesos. Sí, puede haber. Y como dice, hay por ahí una marca. 2, pero no. ¿Por qué no ponemos los precios? Pero la canasta básica y los productos agropecuarios también. Sí, y ahora te voy a contestar sobre eso, porque esto es lo que pasa. Y esto lo hacemos semana con semana. Aquí están los precios. El lunes, 23, 22, 21. La regular, 21.10 promedio. Entonces, no hay promedio. Esto es diésel, 22.42. Y este es premium, 21.10 promedio. En el caso de la inflación, ¿por qué no pones la gráfica del jueves, del primer jueves de febrero? Aun cuando, aquí están, pero hay una comparativa, porque esto es un fenómeno mundial agravado. Primero la pandemia y luego la guerra. Entonces, las proyecciones de los expertos, es lo mismo. Estamos en una proporción de 100-1. Los expertos, casi todos, están en contra de nosotros. Se frotan las manos para que nos vaya mal. Esto es, mire, ahora, en el último reporte, estábamos en diciembre 7.36, creo que el último reporte que tenemos es 7.28. Esto se incrementó, el reporte de hace unos días. Pero la proyección que tiene el Banco de México es 4.5, o una cifra parecida. A ver si se consiguen la proyección de inflación del Banco de México. Ahora, todos los que tienen que ver con las finanzas, pues saben que se viven periodos difíciles. En la última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso. A ver si Carlos nos manda la depreciación del peso. Pero ayer ya cayó el dólar. Es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar. Entonces, llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar. Entonces, vamos bien, hemos hecho las cosas bien. ¿Y saben qué nos ayudó mucho? Bueno, lo mero principal es no permitir la corrupción. Eso es lo que hace que salgamos adelante. Ahí está la clave. Y derivado de eso, pues con la pandemia y con la crisis económica, cuando querían que nos endeudáramos para rescatar, como siempre, a los de arriba, dijimos no, y no nos endeudamos. No es el caso de otros países que recurrieron a la contratación de deuda y tienen problemas. Nosotros, afortunadamente, no tenemos problemas financieros. Y miren esto. Esta es la guerra. Había resistido y pues esto sí me preocupa más que un comentario de Aguilar Camín o de López Dóriga o de la señora la que mencionamos ayer que se sintió Azucena. Eso sí me preocupa. Pero ya no. Ayer, hablando de lo de la señora Azucena, tengo información de que los están contratando de latinos. Lo que les planteé es cierto. Trabajan en un medio y latinos los contrata para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que actúen con más moderación. Entonces tienen su presencia, ¿no? En ese medio se hacen famosos. Y en latinos es golpear. La estrategia mediática de golpearnos. Entonces, no se dejen ustedes, porque están intentando. Pagan muy bien en latino. Van a rayar, pero van a perder. Ustedes son gente. Allí en Milenio, la señora Azucena, le ofrecieron a 3 para irse a latinos. Uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en latinos. Aguilar Camín, la señora Azucena, también le ofrecieron, o no aceptó o no la dejaron y siguió ahí pero sí le ofrecieron también. Y en los otros medios, bueno, ahí en latinos están los del Reforma, columnistas del Reforma. Y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinos y quién estaba como dueño de Latinos. Y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinos pues son familiares de Roberto Madrazo o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán, ¿sí? Y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mola, ¿no? Principal. Y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción, de Claudio X González. Están interrelacionados. Traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y mucho dinero, muchísimo dinero de personajes de México y también dinero del extranjero. Entonces aquí vamos a estar informando. Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista está recibiendo dinero con un propósito político, electoral. No hay ningún problema, no se puede censurar. Nada más que haya transparencia, ¿no? Que se sepa. Ahora sí que de parte de quién. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. Presidente, pues una segunda pregunta.
A pesar de que usted dijo en su decreto de la legalización de los autos chocolates que sería para las unidades que ingresaban al país antes del 19 de octubre, lo cierto es que siguen ingresando. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores acusa que siguen ingresando estas unidades aprovechando las facilidades de su decreto. El mismo Repube dicen que pues no tiene capacidad tecnológica para evitar que sean regularizados los vehículos pues prácticamente inservibles o robados incluso, y que buena parte de estos datos de los vehículos pues no están siendo alterados. O sea, hay corrupción pues. Entonces, la crisis de este sector pues viene atravesando 6 años. Dicen también o alertan sobre la posibilidad de que se pueda propiciar la venta de estos en cualquier estado del país. O sea, un descontrol. Entonces, hay preocupación por esta situación, no la ven clara y que al final pues no está alentando tampoco el mercado interno ni tampoco la compra de unidades. ¿Algún comentario sobre esta situación? Bueno, que es lógico que los distribuidores de los carros no estén de acuerdo con la regularización de los carros extranjeros. Es normal que ellos estén en contra de esta medida, pero nosotros consideramos que ayuda a mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo de agencia, que ya tienen los carros, que los utilizan para sus actividades productivas, para llevar a sus hijos a la escuela, y que además, si están los carros y no están regularizados, hay un descontrol y se utilizan esas unidades para cometer delitos y hace falta tener un registro. Ese es el propósito. Vamos a pedirle a la Secretaría de Seguridad Pública el jueves próximo que nos informe de cómo va lo de la regularización y contestar la preocupación que tienen los distribuidores, que es legítima, ¿sí? Vamos a responder aquí el jueves, si te parece. Bueno, ahora sí le damos oportunidad a él. Todavía no te tocaba, pero ya estás muy desesperado. Vamos. Es la única oportunidad, estamos acá al extranjero. Relacionada con la última pregunta, quiero decir brevemente, antes de empezar, que yo no soy de aquellos periodistas que actúan como si la prensa fuera inmune a la crítica. Siento que la prensa merece ser criticada, a veces fuertemente. Sin embargo, también creo que un periodista tiene el derecho a hacer su trabajo sin morir. México, bueno, hasta la fecha, este año ha sido el año más fatal para los periodistas en México. Yo entiendo que ese es un problema, como usted ha señalado, con raíces muy profundas, que existe desde mucho antes de su mandato. Sin embargo, hoy está alcanzando niveles críticos, inéditos. Entonces, mi pregunta es simple. No es cómo se resuelve el problema. Yo sé que esa pregunta es muy complicada. ¿Usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio? Es decir, ¿está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave? Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas. Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es de que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. No hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción desde el Estado de la violencia. El problema está peor hoy que nunca. Está peor ahora que nunca. No. ¿Cómo así? Eso no es así. No es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son? Porque tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho. No, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves, te invito, el jueves próximo. Caso por caso. Pero no solo eso, ¿eh? A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos. No hay impunidad. Pero el asunto intelectuales de los asesinatos. ¿De los actores materiales o intelectuales? Materiales e intelectuales. Okay. Y hablamos de los 7 casos que llevan este año hasta la fecha. Casi de todos. Te voy a informar. ¿Se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos? Sí, y tenemos todos los casos, 0 impunidad. Entonces no somos iguales. Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales, ¿cómo no? No los que están siendo asesinados en el territorio. Ellos, la mayoría son independientes, que trabajan para redes sociales. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que de manera hipócrita se rasgan las vestiduras, cuestionando de que hay esta inseguridad, que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo. Pero su propósito no es
el que les preocupa que pierdan la vida los periodistas. Lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios. Pero esto no solo es el Reforma o el Universal. No solo es México. Es el New York Times, y es el Washington Post, y es el Financial Times, y es el País de España. Porque es una prensa, en general, que protege a grupos de intereses creados. No es una prensa que proteja al pueblo, Yo no estoy a las sociedades. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa crítica macro de la institución de la prensa. Sí. 100%. Y creo que merece ser Tomada en cuenta. tomada en cuenta. Los periodistas con los que yo he hablado acá en México son periodistas humildes, ¿sí? que están en la periferia, que trabajan para, que ni siquiera trabajan para una plataforma, trabajan para redes sociales, publican en Facebook. Ellos se sienten inseguros y ellos sienten que el gobierno, su gobierno, les está fallando. Pues me lo dicen. Sí, tenemos una protección especial a periodistas, un plan, ¿sí? Y ya te comento, te vamos a informar caso por caso, ¿sí? Y sí, en efecto, a los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. No, los periodistas que están al servicio de los atentados, esos no tienen riesgos y además no deseamos que les pase nada a nadie. Pues en eso tienes razón. Pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitarlo. Esto no solo es México, esto pasa en todo el mundo. En Argentina, le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández, porque los medios de información, igual al servicio de las minorías, han echado a andar toda una campaña en su contra. Y fíjense lo injusto. Él recibe un país que endeudó su antecesor, pero sin límites. El anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina. ¿Por qué le dieron tanto? Porque querían mantener al mismo presidente. Entonces se endeudaron, no pueden pagar, y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente a culparlo a él. Y como decía Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas. Esa guerra sucia es una especie de golpismo. Ya no es el golpe de Estado tradicional militar, es un golpe blando con el poder de los medios, que por lo general tienen el control de la opinión pública. No los periodistas con los que yo he estado hablando. Una última pregunta. ¿Qué le dice usted a sí, aquellos que periodistas? No todos los periodistas son iguales, Totalmente. O sea, que quede claro. Entonces, ¿qué le dice usted a aquellos periodistas independientes, humildes en el territorio, que no trabajan para las grandes corporaciones que estamos con y que ellos. se sienten, pero ellos no sienten eso, están muriendo, dos al mes? Pero que sientan que no están solos. Es una cuestión de convicciones, porque nosotros venimos de la lucha enfrentando a poderosos y a mafias y sabemos los riesgos que se corren y estamos con ellos, no están solos. Eso es lo que puedo contestar. Gracias. Y te invito el jueves, porque vamos a informar caso por caso. Que esto que tú estás planteando, que lo destacó el Washington Post, también lo planteó el jefe del Departamento de Estado, Blinken, de Estados Unidos, su preocupación por los periodistas asesinados en México. Entonces, hay que ver las cosas con objetividad y tener todos los elementos y no dejarnos manipular, tener criterio propio. Y te invito el jueves. Bueno, ya, estuvo muy bueno el... ¿Cuál? Sí, a ver, o sea, se las voy a compartir porque él habló ya de la carta y me envió una respuesta y creo que es oportuno porque están ahora en Argentina decidiendo sobre el qué hacer con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, y son dos posibilidades: aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria. Y yo, respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión, diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar. O sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago, la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo. A ver si está Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina, presente. Es que mi esposa fue allá y es el 5 de marzo. Estimado Alberto, Beatriz refrendará nuestro aprecio y solidaridad. Tú eres nuestro compañero. Sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país, que en mayor o menor medida, como en cualquier lugar del mundo, se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía. Están como hechos en serie. La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina.
Argentina, en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Sin embargo, ahora esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia. Me alienta saber que estés aplicando una política humanista en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países. Mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante. Y esta postdata es porque va a tener una niña, un niño. Además, tienes la dicha de volver a vivir algo entrañable y tierno que consuela y compensa todo. Felicidades a tu esposa y compañera. Es que va a tener un niño. Su esposa. Esa es la carta. Pero ya. Lunes. 3, 4. 4 para el lunes. Dios.